La energía que hay en las iglesias cristianas no es la de Dios, no es el Espíritu Santo. Si vas ahí, te vas a contaminar de sus porquerías, de toda su mierda protestante. Siguen adorando a Lutero, siguen adorando a Juan Calviño cuando ellos serían los primeros en reprenderlos. ¿Cuánta gente no tiene orgasmos espirituales por Juan Calviño cuando este tipo conspiró para asesinar a Miguel Servet, que era bautizado en el nombre de Jesús, y criticaba duramente la idolatría que tenían por la Trinidad? Shakes the biggest brains and Queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Sí, probando 1, 2, 3, prueba de audio 1, 2, 3. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda. Muy buenos días. Que Dios, el Creador, fuente de recursos, de posibilidades, de amplias riquezas y grandes probabilidades, fundamento del universo, proveedor de la facultad creadora del hombre, te bendiga. Energía, luz, calor, viento, fuego, aire, tierra, todo lo que respire, alabe a el Creador. Es domingo 18 de febrero del 2024. Buenos días, Europa. Buenos días, África. Buenos días, Medio Oriente. Buenas noches, México, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Centroamérica. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Te saludo desde Aveiro, en Portugal. Este lugar que tú ves a mis espaldas, como ya lo he comentado antes, es la Marina de Casqueira, aquí en la ciudad de Aveiro, o más bien, mejor dicho, a las afueras de la ciudad de Aveiro, que comienza ahí. Esos edificios que ves ahí son unidades departamentales, muy caras, por cierto. Un departamento de esos que se ve ahí con ventanas color azul cielo, que es por el color del cristal. No es que todos tengan el mismo color de cortinas, es el color de cristal. Cuesta alrededor de $500,000 de euros, 500,000 euros en promedio, más o menos. ¿Cuánto es eso en dólares? Es casi igual, $500,000. ¿Cuánto es eso en pesos mexicanos? Estamos hablando alrededor de 10 millones de pesos. Nada más y nada menos. ¿Por qué tan caros? Realmente las propiedades en esta ciudad de Aveiro, en Portugal, perteneciente a la Unión Europea, no eran tan caros. Platicando con una persona mexicana en esta ciudad, que radica aquí desde hace 5 años y está a punto de obtener la ciudadanía europea, para las personas que preguntan, que les gustaría saber cuál es el proceso migratorio, el margen de tiempo, el trámite en total, desde que llegas hasta que obtienes la ciudadanía europea,
toma entre 5 y 7 años. De ley, ¿sí? Para estar legal en Portugal tienes que hacer un trámite que se llama manifestación de interés. Le haces la manifestación de interés al gobierno portugués de tu intención de trabajar, radicar aquí y obtener la residencia. Pero a los 2 años en promedio, entre 1 año y 2 años después, te llaman no para darte la residencia, sino para otorgarte una visa de trabajo europea. Quiere decir que ya decides si permaneces en Portugal o te desplazas a alguna otra parte de la Unión Europea. Ya puedes estar en cualquier país, desde Finlandia hasta Ucrania. Bueno, ¿quién va a querer ir a Ucrania ahorita, no? Serbia, España, Francia, donde Dios, el destino, tu capacidad, tu energía, las puertas, tu camino te lleve, lo que atraigas, lo que planees, lo que visualices, lo que afirmes, lo que determines, todo conectado sinérgicamente a la voluntad del Creador para tu vida, te permita lograr, alcanzar, obtener. Después de esos 2 años, a los 5 años obtienes la residencia, que es un paso antes de ser ciudadano europeo. Ya puedes estar aquí permanentemente, tener créditos, eres ya casi un ciudadano, ya puedes tener un negocio propio, ya no necesitas que alguien preste su nombre, su razón social, ¿sí? Sus datos fiscales, ya puedes tú hacer, establecer, deshacer, lo que quieras. Ya no es ningún impedimento tu situación legal. Después de esos 5 años, empieza el trámite de naturalización portuguesa. Ya tienes que hablar portugués en un 85%. Ya tienes que conocer la historia de Portugal. Ya tienes que estar culturalizado, vamos a decirlo así, con todo el entorno portugués, todo lo que representa Portugal. Ya debes de conocer la ley, los códigos civiles, el cuerpo gubernamental, las jerarquías, el tipo de gobierno que tiene Portugal, que es república, es igual a México, el sistema de gobierno. Tiene presidente, poder judicial, poder legislativo y el gobierno presidencial, poder federal. De la misma manera está constituido Portugal que México. Tienen alcaldes o presidentes municipales, tienen gobernadores de distritos, no estados, no se les dicen estados, se les dicen distritos. Yo vivo en el distrito de Aveiro, en la ciudad de Aveiro. Es como decir, yo vivo en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Aquí se les llaman distritos. Entre los 5 y los 7 años te conviertes en ciudadano portugués, no solo europeo, sino que te conviertes oficialmente en ciudadano portugués, que viene siendo básicamente lo mismo. Lo que me cuentan es que en cualquier país de la Unión Europea que tú decidas establecerte o iniciar el proceso de legalización europea, con planes a futuro, determina mucho el lugar en que te establezcas y se basa básicamente en un código de intereses y de lealtad, llamémoslo así, de naturalizarse con el país que te abrió las puertas, que te legalizó, que te abrió las puertas y ventanas del cielo a la Unión Europea. Mucha gente se casa con Portugal, se hace leal uno solo con Portugal. Muchos obtienen la visa de trabajo a los 2 años que te comentaba y se van a España, se van a Francia, lugar en los cuales los sueldos casi se duplican. La diferencia de salarios entre España y Portugal es abismal. El salario mínimo en Portugal es de casi 800 euros al mes, algo así como $800 al mes. Y en España el salario mínimo es entre 1.200 y 1.300 euros. Estamos hablando de entre 400 y 500 euros más de diferencia salarial. De Francia, ¿qué te puedo decir?
El salario mínimo en Francia creo que es 1.800 a 2.000 euros. En Alemania más todavía, creo que ya sobrepasa los 2.500 euros. Y así sucesivamente hasta llegar a la nación en la cual los salarios mínimos son más elevados, el cual es Suiza. El salario mínimo en Suiza es de 4.700 euros al mes. Imagínate nada más el nivel de calidad de vida. Recuerda que la conversión monetaria entre el euro y el dólar es muy similar, varían por centavos. Cuando yo digo cifras en euros, es casi la misma cantidad en dólares norteamericanos, o dólares americanos, o dólares estadounidenses. Muy bien, habiendo dicho esto, me había ausentado un poco, no había grabado material. La verdad es que he estado un poco ocupado entre trabajo personal. Dios intervino mi vida en diciembre y lejos de otorgarme un trabajo con buen salario o más dinero, hizo lo contrario. Me abrió la puerta en un trabajo sencillo, entre comillas. Es un trabajo que vas y trabajas, haces tu trabajo y al mes te pagan. De medio tiempo. En diciembre que me abrieron la puerta de ese trabajo de medio tiempo, dije, esto es imposible. Una semana y me voy. No, ya estoy por cumplir 2 meses trabajando de medio tiempo. Dios es tan sabio que sabía que yo necesitaba trabajo para cubrir mis gastos, mi renta. Necesitaba tiempo para estar con Él, necesitaba tiempo para meditar, para escribir, para desintoxicarme y comenzar a realizar nuevos hábitos. Estaba yo realizando la oración en vivo, pero mis emociones estaban muy sensibles. En diciembre atravesé por una de las depresiones más difíciles de mi vida y casualmente como extranjero aquí en Portugal. Solo, sin dinero, sin trabajo, sin motivación, sin disciplina, con tristeza y las emociones estaban a flor de piel. El día 6 de enero recibí un texto de parte de una persona, de esas veces que te envían un texto bíblico y no sabes por qué te llegó a ti, pero se agradece. Recibí el texto en inglés porque la persona que me lo entregó no habla español. Y el texto era Isaías 61, decía y dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Yo esa palabra la había recibido hace algunos años de parte de Dios, y nunca se me olvida, pero siempre me preguntaba, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? Y Dios tiene sus tiempos claros, precisos, exactos, como dice en Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo. De una u otra forma, la ejecución física, material de ese texto que me fue entregado hace algunos años fue confirmado el día 6 de enero. Ese mismo día, mientras leía el texto, me puse de pie, me arrodillé, oré, y ya no hice la oración en vivo. Decidí concentrar mis fuerzas, mis energías en salir adelante. Porque hasta cierto punto creo que la gente no aprecia la oración. Si tú me estás escuchando, tú no aprecias la oración. No la aprecias. ¿Qué es lo que hacen? Critican la pijama, las cobijas, que me dio muy triste. Tienes un gran problema de visualización de los hechos. Porque
El libro de los Salmos fue escrito con oraciones de tristeza, gozo, llanto, risa, éxito, fracaso del rey David, de Asaf, de otros personajes, incluyendo Moisés. ¿Qué había en esos sucesos, emociones, experiencias, situaciones? Lejos de criticar o observar que he visto, que si me rasuré, que si estoy llorando, que las cobijas, yo te recomendaría que le pidieras sabiduría a Dios y entendieras que esas oraciones a mí me sacaron de donde estaba. Es para que aprendas a orar. Muchas personas no aprecian esa oración, por eso ya no voy a hacer la oración en vivo, porque no la aprecian, ¿sí? No comentan. Todavía se dan el lujo de que les escribe uno palabra, les mandas audios de muchos minutos, preocupado por sus vidas y te ignoran. Entonces, como dice el doctor Jordan Peterson, si alguien no te está escuchando, para de hablarle, deja de hablarle. Y así será. Habiendo dicho esto ese día, hice mi oración personal. Tendí mi cama como siempre. Me duché con agua fría. Estábamos como a 2 grados centígrados. Estaba haciendo mucho frío. Y yo me bañé con agua fría. Casi congelada. Después de eso, fui a correr. Por primera vez después de casi un año. Desde el día 6 no he parado de correr. Comencé con 5 kilómetros, que son algo así como 20 minutos. En esta área de aquí cerrada. Al día de hoy ya son 40 días corriendo y ya corro entre 10 y 12 kilómetros diarios, entre 44 minutos y 1 hora diarios, desvelado o no, con sueño o no, cansado o no, trabajando o no. Los días de descanso corro hasta 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ha habido una serie de modificaciones alimenticias. Ha habido una revolución, una evolución en los gustos personales. Y obviamente todo este avance espiritual y personal se lo glorifico, se lo reconozco a Dios, nuestro Creador. Esa es la razón por la que había estado ausente. Estaba concentrado en mí mismo, porque era necesario, porque soy un hombre natural y no tengo ningún conflicto con ello. ¿Sabes? El video de este día trata de eso. Disculpa que me alargara con la introducción, pero era necesario el contexto de esto, porque tiene que ver con el mensaje. Yo corría esta mañana, no en esta parte, ya no corro aquí, ya estoy yendo a otro municipio, ida y vuelta. Se llama Esgueira y paso por el centro, paso por la ría de Aveiro, paso por muchos lugares. Hay muchas reacciones, hay gente que te da un comentario optimista, te dicen forza. Forza aquí es como échale ganas o ánimo. Es una palabra entre deportistas y hay gente que lo hace así. Y hay gente que se ríe porque emprendes un nuevo hábito, porque estás corriendo. Muchas veces no tenemos la postura ni el cuerpo de personas que llevan años corriendo. Y eso a la gente, a las personas de mentalidad mediocre, de baja vibración, que están dedicados a abrir los ojos, cagar, ¿sí? Comer, reproducirse, trabajar como burros y gastar dinero sin ahorrar, sin interés, sin intención en leerse un jodido libro un día, sin interés en investigar quién es Jesús, qué es la energía, qué es la oración, qué es la meditación, sin interés, sin ganas nunca, ¿sí? de investigar qué es filosofía. No se lee nada relacionado con la historia. Y obviamente el deporte habitual o profesional, ¿verdad? Amateur o experto, profesional, no es lo suyo.
ven que alguien está intentando superarse y ¿cuál es su reacción? La risa, mockery, burla. Pero en realidad he visto mucho esas reacciones y esa es la señal de que uno va bien. Esa es la señal de que uno va bien. Ahora, el objetivo de vida en nuestra vida es que nos convertamos en personas imparables, que a pesar de todo no te detengas. Imagínate qué triste sería ponerse a discutir con cada perro que ladra cuando pasas por un camino. Qué trágico sería detenerte por comentarios, por burlas. No, tienes la opción de ignorarlos o tienes la opción de humillarlos. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Eres un hombre natural, soy un hombre natural. El día que estemos poseídos totalmente por el Espíritu Santo, nos convertiremos en hombres espirituales y nuestro comportamiento y nuestras inclinaciones y nuestras tendencias serán las que dice la Biblia de hombres espirituales. Mientras somos hombres naturales, no lo ocultes, no lo maquilles, no te cruces al lado de la oscuridad en el cual está la iglesia judeocristiana protestante, con doble moral, con falsa piedad, con santurronería. El mensaje de este día trata de eso. Y el título de este mensaje es Cristiano desalienado efectivamente del judeocristianismo puto babilónico. Así se llama este mensaje. Ahora, antes de comenzar, quiero decirte algo. El uso de lenguaje explícito, de palabras altisonantes, de groserías, el uso de tatuajes, el uso de cierta ropa, qué sé yo, color negro, cuero, el uso de peinados, ¿sí? Vikingos, el uso de perforaciones, el uso de pinturas, el comportamiento, ¿sí? que se salga fuera del estándar cotidiano, ¿verdad? Social, familiar, civil. No es ningún parámetro, escúchame bien, no es ningún parámetro de radicalidad. No es una persona radical. Son preferencias. Este mensaje es radical, mi pensamiento es radical, mis emociones son radicales, mis palabras son radicales por lo que pienso y por lo que demuestro y por cómo me comporto. No por lo que vista, no porque tenga un tatuaje, no porque diga groserías. Eso ya depende de cada persona y de la forma de expresar, la educación, las creencias. De vez en cuando sí se me sale una, o la digo intencionalmente. Ahora, todo esto tiene que ver con el mensaje, porque había en mí antes una serie de prejuicios en base a ser hombre natural o no, y caía en condenación. ¿Y qué acarrea eso? Falta de perdón, culpabilidad. El nivel de energía vibracional más bajo es la culpa. Sí, tienes un Dios perdonador. Corría yo con esa culpa a rodearme, a pedirle perdón a Dios, hasta que toda esa serie de prejuicios desaparecieron. Dios te perdonó una vez y para siempre. He entendido en este tiempo que hay linderos que no debes de cruzar. Hay cosas que tú ya sabes que no debes de hacer, pero Dios tiene un margen, ¿sí?, de parámetros en los cuales entiende tu naturaleza. Entiende que eres un hombre, una mujer natural desde inicio. Y así aquí, durante este tiempo, entendí que el amor de Dios no se limita, no es condicional. Y eso yo reconozco que estaba mal en mí, que no lo entendía, que no lo percibía, no lo visualizaba. Era un círculo vicioso en el cual casi Dios dijo, ya te perdoné. Tiene que haber algunas oraciones en las cuales
En algunos momentos nosotros cruzamos esos parámetros, esos linderos, y nos ponemos a cuentas con Dios, claro que sí, pero esto no puede ser todos los días, porque estás elevando, ¿sí?, la energía, estás aumentando energía, tratando de salir adelante, y por las noches tienes culpa y pides perdón, y esto, haciéndolo diario, es un hábito muy destructivo, autodestructivo. Cada cierto periodo, sí, es irrevocable que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Pero no diariamente. Se sustituye esta culpabilidad por agradecimiento y el nivel de energía cambia radicalmente, cambia totalmente. Agradeces a Dios y dejas de sentir culpa. Con el paso de los días vas entendiendo que su amor no va a cambiar, que su amor no se va a eliminar, que su amor no va a desaparecer, que su amor ahí va a estar. No es condicional. No te va a dejar, es que dijo una grosería. Sí. La música. Esto de la música. En este tiempo desapareció todo prejuicio, todo complejo que pude haber tenido, que tuve por escuchar música secular. Llegó un punto en mi vida en que desde hace muchos años la música cristiana ya no me alimentaba, ya no me edifica. Casi te puedo decir que soy un cristiano descristianizado, gentilizado. ¿Es eso posible? Sí. Para la gente que va a tener actividad ministerial con los gentiles mayormente, que con la iglesia cristiana, que con los cristianos, que con los judíos, es posible. Claro que sí, eres enviado a los gentiles. De una u otra manera, vivo en paz, no tengo ningún remordimiento por escuchar música secular, por actuar de manera natural. Pues creo yo que el cristianismo moderno es una secta, es la peor secta de todas. Mucha gente se escandaliza por sectas como la Luz del Mundo, la Nueva Jerusalén en Michoacán, la Luz del Mundo de Guadalajara, que tiene influencia, dicen internacional, pero todos sabemos que no es así. Ellos pagan gente, los mandan a los países y van mandando gente misma de ellos a ese lugar y se congregan ellos nada más. Esa no es una iglesia. O sea, una iglesia como las establecía Pablo era llegar a un lugar sin conocer y ahí hacía pastores y ahí capacitaba y predicaba y se añadían las personas. No enviaban gente de la misma congregación ahí a estar ellos nada más. Y es lo que hace la secta de la Luz del Mundo. Manda gente a Israel, sube fotos a Facebook y de fuera la gente dice, es una iglesia en Israel, bendito sea Dios. Y no es así. Mandan gente a Italia, a Roma, y no son italianos los que se congregan ahí. Son gente de la secta de México, ¿sí? Enviados ahí, les pagan viáticos, y muchas veces ni les pagan. Muchas veces ellos en su no es fe, en su ignorancia, en su mortandad espiritual, pues están muertos, hasta sacan dinero de su bolsa y ellos pagan, ¿sí?, estas obsesiones, estas debilidades, estas canalladas de las sectas protestantes. Mucha gente se escandaliza del Pare de Sufrir, de Vir Macedo, de Brasil, y estuvo aquí en Portugal hace algunas semanas, hace como 2 semanas. Tienen una congregación de Pare de Sufrir en Lisboa, la capital, enorme, enorme. Después del Templo de Salomón en Brasil, creo que está en Sao Paulo, de la iglesia del Pare de Sufrir, que fue una construcción que costó como $230 millones. Le pusieron el Templo de Salomón. Después de esa, la de Lisboa es la más grande en todo el mundo.
Mucha gente se escandaliza de las sectas católicas, ¿no? Esta secta aquí en España que se llama el Palmar de Troya. Mucha gente se escandalizó en su momento por este señor de nombre Kiko Argüello, que traía esto del camino neocatecumenal, que es algo así entre cristianismo católico y protestante, pero conservando, ¿verdad?, el uso de imágenes y la sujeción a la autoridad del Vaticano, a la autoridad papal. Y hasta creo que hace 1 o 2 años fue cuando el Vaticano lo aprobó completamente y ya es parte del catolicismo oficialmente. Y ellos no lo describen como secta ni como denominación, lo describen como camino. Es un camino para muchos católicos y es un camino para que muchos protestantes vuelvan al catolicismo. Mucha gente se escandaliza de sectas islámicas como el islamismo chiita, que es el que le hace la competencia, ¿verdad? El que tiene luchas con el sunismo, que es el islamismo sunita, que es el más popular o el más comercial, por así decirlo. Arabia Saudita, Jordania, Israel, norte de África, Irak, Egipto, sí, son países sunitas porque practican la sunna del profeta Mohammed. Que Dios bendiga la memoria del profeta Mohammed. Y digo esto, ¿sabes por qué? Porque creo que el profeta Mohammed, paz sea con él, era más profeta que muchos pastores protestantes de este tiempo. No sé si has leído su historia, pero tanto judíos como cristianos lo aborrecían. A mí siempre me llama la atención por qué las masas tienden a odiar a una figura. Si no has leído la historia del profeta Mohammed, el profeta islámico, léela antes de opinar, antes de catalogar el islamismo como una secta diabólica. Lee la historia del profeta Mohammed. Esto de su llamado angelical, ¿verdad?, me genera dudas. No te voy a decir, es cierto, es completamente cierto. No es ninguna apología del Islam, pero sí es una apología del llamado profético del profeta Mohammed, paz sea con él. De la misma manera que bendigo el nombre de mi Señor Jesús, bendigo la memoria del profeta islámico por encima de cualquier secta protestante. Mucha gente se escandaliza, ¿verdad?, de sectas aquí y allá, que la cienciología de Tom Cruise acaban de dictarle sentencia en estos días, en este mes de enero precisamente, a este actor de That 70's Show, no me acuerdo cómo se llama, pero era uno blanco de cabello chino que siempre usaba gafas en That 70's Show con Ashton Kutcher y Mila Kunis. Resultó ser que era un depredador sexual, ¿verdad? Y durante muchos años estuvo cubierto, apadrinado por esta secta llamada Cienciología, que tiene muchos congregantes en todo el mundo. La construcción, el edificio que tienen en Ciudad de México es impresionante, está enfrente de la Alameda. Y es un edificio que no recuerdo qué era antes, pero es histórico. Y su construcción por fuera es impresionante. Hace alusión a algún tipo de construcción griego, en los tiempos de esplendor y gloria de la civilización griega. Se ve impresionante y es una secta peligrosa. Es una secta asesina, es una secta que hace y deshace. Es de lo más tóxico que pueda haber. La gente se escandaliza por todo tipo de sectas, pero te voy a decir cuál es la peor secta de este tiempo, la secta del cristianismo protestante de este tiempo.
la secta que solapa el judaísmo sionista, la secta de los que crearon el evangelio según los hombres naturales, ¿verdad? De los que se dicen apóstoles, profetas, y no hacen lo que los personajes con estos títulos en la literatura bíblica hacían. Caminaba yo después de correr durante casi una hora cerca de la ría de Aveiro y me detuve, alcé mis ojos al cielo, me quité los anteojos y le di gracias a Dios porque hoy en día mi espíritu, alma y cuerpo son libres. Sentí un gozo, sentí una paz de no pertenecer a ninguna organización religiosa. Escucha bien lo que te estoy diciendo. ¿Puede un cristiano ser cristiano sin organización religiosa? Pero por supuesto. Antes que iglesia, yo soy, dice el Señor. Y antes que la iglesia fue Cristo. El evangelio fue antes que la iglesia. El pensamiento de cualquier cristiano protestante es que sin iglesia se va a morir, se va a volver alcohólico, drogadicto. Y eso ya es algo personal, o sea, de cada persona. Es algo de lo que depende ya la vida de cada persona, sus decisiones, sus influencias, sus intereses. Porque al igual, dentro de las filas de la iglesia judio-cristiana, ¿verdad? Protestante, también hay gente, ¿sí?, que es peor que los que estamos afuera. Pues mientras dicen un Padre Nuestro, están llenos de porquería y media por dentro. Eso es santurronería. Eso es santurronería. Por eso las familias no se convierten a Cristo por el comportamiento de las personas. Hechos capítulo 11. A los cristianos no los llamó cristianos Dios, ni sus pastores, ni sus apóstoles, ni sus profetas. A un cristiano lo llama cristiano el testimonio social. El entorno en el que vives es el que te va a decir cristiano. Ellos, en Hechos capítulo 11, fueron nombrados cristianos en Antioquía, que es una ciudad que actualmente está en Turquía. La gente que no era cristiana los empezó a llamar cristianos porque se comportaban igual que Cristo. El ungido. Cristo significa el ungido. Cristiano es pequeño ungido. En este tiempo, la gente que se dice cristiana no está ungida. Si tú y yo estuviéramos ungidos, ¿verdad?, yo no le daría prioridad a mi salud corporal, biológica, estar corriendo todos los días en la mañana. Y mi prioridad sería anunciar el evangelio. Si tú fueras un hombre o una mujer espiritual, si tú estuvieras ungida por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, después de la iglesia, ¿verdad?, no te irías a comprar pollos asados, ni a ver Netflix 4 horas en domingo, pues es descanso, ¿verdad? Irías a predicar al centro. No quisieras que se terminaran esos momentos. Yo he experimentado eso, saliendo del culto a predicar. Ya van a ser las 6, las 7 y no quieres que se termine el día. Ese es comportamiento de hombre espiritual. En Hechos capítulo 11 la gente era llamada cristiana porque se comportaban como Cristo. Hoy la gente no se comporta como Cristo. Tienen religión, tienen moral, ¿verdad? Tienen moralidad, tienen santurronería, pero eso no significa que sea santidad. Le di gracias a Dios, alzando mis ojos al cielo azul de Aveiro, Portugal, esta mañana. Y le dije, gracias Dios, porque no pertenezco a ningún sistema religioso. Pues no hay ninguno tan peor como el cristianismo judeoprotestante.
que crea hombres beta, que crea mujeres falsamente empoderadas. Pues, ¿cuántas congregaciones no hay en México y en todo el mundo que el hombre cree que lleva la batuta de la iglesia, ¿sí? Y no es él, sino la vieja que tiene a su lado, la que le dicen pastora, es la que mueve y teje y maneje y todo. Esta iglesia judeoprotestante de este tiempo, la iglesia evangélica, está llena de demonios. Jezabel, Satanás, Baal. ¿Tú crees que estás adorando al Dios de verdad en esa iglesia protestante evangélica? Pero no estás adorando al Dios de verdad, estás adorando a Baal. Tanto esfuerzo le costó a Elías, ¿verdad? Y el precio fue una gran depresión. Haber asesinado a los 450 sacerdotes de Baal y los 400 de Astarte. Haber bajado fuego del cielo, ¿sí? Con sus dones proféticos. Que todo esto le llevó a tener una gran depresión. Tan grande fue el precio que siglos después, Baal todavía es el señor de muchos. En este tiempo es más peligroso ir a una iglesia cristiana que no ir a una iglesia cristiana. Gracias a no tener congregación, me he autoexaminado, he sentido las emociones que durante muchos años me resistí a reconocer. Estuve solo conmigo mismo. Duermo mejor, como mejor, atraigo más cosas, pues creo yo que la iglesia, según la Biblia, es una institución de poder, fuente de energía vibracional, de influencia política, de alcance social, de impacto. Pero en este tiempo no lo es un cero a la izquierda. Entonces, la energía que hay en las iglesias cristianas no es la de Dios, no es el Espíritu Santo. Si vas ahí, te vas a contaminar de sus porquerías, de toda su mierda protestante. Siguen adorando a Lutero, siguen adorando a Juan Calviño, cuando ellos serían los primeros en reprenderlos. ¿Cuánta gente no tiene orgasmos espirituales por Juan Calviño cuando este tipo conspiró para asesinar a Miguel Servet, que era bautizado en el nombre de Jesús, y criticaba duramente la idolatría que tenían por la Trinidad? Cuando tú estás en orden, en amor, en paz con el Creador, no tienes ningún problema en discernir que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos no son tres, es uno. Los trinitarios se ofenden porque todo para los del nombre de Jesús es solamente Jesús. Y los del nombre de Jesús se ofenden porque los trinitarios están con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se te olvide que a ti el nombre que Dios determinó para que tú conocieras el cielo, el Creador, la vida espiritual, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Tú no eres judío, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es tu sangre? ¿Sí? Mexicana, ¿sí? Española, prehispánica, mexica, tlaxcalteca, maya, tarahumara, qué sé yo. Igual en Norteamérica. Somos una mezcla de ADN, de sangre. Obviamente no somos judíos. Tú no tienes por qué hacer rituales judíos. Ahorita el judaísmo de este tiempo es una abominación a Dios. Y en este tiempo, los cristianos de este tiempo tienen orgasmos espirituales por el judaísmo, por la estrella de David, que no es la estrella de David, por la bandera de Israel, por el ejército de Israel, asesino de masas palestinas, hacen asesinatos
hacen violencia, hacen mierda y media. Los judíos sionistas y la iglesia judío-protestante les aplaude. Solapa todas sus porquerías sin analizar, sin pensar. Publican textos bíblicos de muerte que descontextualizan, ¿verdad? Sin saber, sin entender. No, sí saben. Sin analizar, sin meditar, sin pensar que en Palestina hay familias, hay niños, hay mujeres. Y empiezan a argumentar, pues sí, cuando nació Jesús también, la matanza de Herodes, pues sí, cuando Faraón mandó a matar a todos los nacidos, ¿verdad? En los que estaba Moisés como bebé y lo pusieron en la canoa, en el río Nilo, ¿verdad? Y empiezan a argumentar y a romantizar las difíciles decisiones que el Creador tiene que tomar en la historia de la humanidad, con todo el dolor de su alma, de su corazón, de su mente, para que nuestros caminos se tracen, se enlacen a sus caminos y crean una imagen de un Dios asesino, de un Dios destructor que se goza en la muerte. Y no es así. En el libro de Ezequiel dicen, o Jeremías, no me acuerdo, dice que ¿acaso yo me gozo de que muera el impío? No es así. No pongas palabras en mi boca, dice el Creador. Y empieza la gente a tener una imagen, una percepción de Dios equivocada, errada. Y empiezan las blasfemias, y empieza la ridiculización, y empieza el sarcasmo del mundo gentil que no conoce al Creador y no quiere conocerle por culpa de la iglesia judío-protestante de baja vibración. Es culpa de la iglesia. Las blasfemias de Comedy Central, de Fox, ¿sí?, de cualquier otro medio de televisión, internet, literatura, a lo largo de la historia, es culpa de la iglesia. Le di las gracias a Dios esta mañana por no ir a una iglesia. Corrí este domingo, es día domingo, ¿sí? Y para mí todos los días son días del Señor, no solamente el domingo, como los evangélicos y los católicos, no solamente el sábado, como los adventistas del séptimo día, no solo los viernes, como los judíos y musulmanes. Todos los días son días del Señor, primero que nada aquí en el corazón y en la mente. ¿Se puede ser cristiano sin cristianismo? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, en el sistema religioso de este tiempo, babilónico judío-protestante, a sus líderes y dirigentes no les conviene que tú despiertes espiritualmente. No les conviene, porque mira, cuando viene a la vida de una persona, ¿sí?, una concientización, un despertar espiritual que es la resurrección de tu glándula pineal, más bien activación de tu glándula pineal, la resurrección del control de tu subconsciente o inconsciente, comienzas a cuestionarte y lo más poderoso, te empiezas a ser fuerte. Y tú has visto que en las iglesias judio-cristianas, protestantes, babilónicas, se crea y el líder se encarga de crear una dependencia emocional. Robert Greene en las 48 leyes del poder habla de esto. Y es una táctica que usan desde directivos militares, gobernantes, desde hace siglos. Que dependa de ti la gente. Que dependa de ti para todo. Porque si dependen de ti, te van a temer y van a necesitar buscarte y tú tienes la oportunidad, ¿verdad?, de manipularles, de aconsejarles, de dirigirlos a tus propósitos. Ese es el supuesto Espíritu Santo de las iglesias judio-cristianas de ese tiempo.
No quieren que te vayas de la iglesia y te van a decir hasta lo que no de versículos en la Biblia. Que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Eso es cierto. Cuando hay iglesia. Mientras no hay iglesia, no te congregues. Si Dios ha determinado para la creación en este tiempo que no haya iglesia, es para el autoconocimiento. Para que te conozcas de ti mismo. La autoexaminación de uno mismo. Que abraces tu sombra, según Carl Jung, que la incorpores efectivamente a tu ser, que dejes de huir de ella, que le tienes miedo a la soledad. Mucha gente deja de tener parejas seculares, ¿verdad? Se vuelven cristianas completamente, ellos, porque el único que hace cristianos es Dios, no ellos, pero ellos se vuelven cristianos y de todas maneras tienen parejas en la iglesia, no saben estar solos. Y cuando no están solos, ahí están en la jodida iglesia todo el chingado día. Todo el día. Salte de la iglesia. ¿A qué vas? Dijeras tú, bueno, es que mi esposo está cambiando, estamos siendo restaurados. Seguro que está sucediendo eso. Porque cuánto pastor hipócrita arroja falsa profecía y hace creer que hay matrimonios restaurados. ¿Y qué sucede después? La mujer vuelve a engañar al marido, el hombre vuelve a engañar al marido, a la mujer, perdón. Vuelve la caída, ¿sí?, de malos hábitos, alcoholismo, violencia. Tienes que leer de todo, no solamente la Biblia. Tienes que leer de estoicismo, filosofía, literatura, desarrollo personal, superación personal, crecimiento personal, metafísica, atracción, visualización, asunción. Afirmación, reprogramación mental, programación neurolingüística. ¿Cómo te hablas contigo mismo? En las iglesias cristianas se encargan de que el oráculo, la oratoria, el mensaje que pronuncian sea de condenación, de culpa. Porque eso es lo que les conviene, porque ahí vas a estar y todo tiene que ver con dinero. A una iglesia protestante no le conviene que tú despiertes espiritualmente. Le conviene que estés ahí sintiendo un poquito de culpa, un poquito de remordimiento, un poco de miedo. Y como son manipuladores, ¿sí? Sus líderes, ahí vas a estar. Te influyen con un falso amor. No te tienen amor, es palabrería, es lisonjería. Es lisonjería. Cuando tenemos un hombre exitoso espiritualmente, cuando puede someter sus reacciones. Cuando puede, si antes era iracundo y soltaba trancazos, golpes, madrazos por aquí, se sujeta y empieza a razonar. En la iglesia están plagados de falsa piedad. Hacen y deshacen, ¿sí? Golpean, ¿sí? Violan, abusan, se alcoholizan, maldicen, blasfeman. Después viene un remordimiento santurrón de falsa piedad porque lo vuelven a hacer. Si estás repitiendo ese patrón en una iglesia cristiana judeo-protestante, tienes que salir de ahí y buscar otro método de ayuda, porque ese no está funcionando y te está hundiendo cada vez más. ¿Se puede ser cristiano sin cristianismo? Claro que sí. Desaliénate del sistema evangélico de este tiempo. Desaliénate, porque te vas a hacer como ellos. Te vas a hacer como ellos. Un cero a la izquierda en la sociedad de cualquier país. No tienen influencia, están ahí, ocupan un lugar. ¿Sí? Son el hazmerreír del barrio. No por justicia ni poder del Espíritu de Dios. Cristo fue burlado, humillado, avergonzado cuando estaba en el poder más alto de su nivel espiritual en la cruz, en la crucifixión. Pero no fue avergonzado ni humillado por injusticia,
por mentira, por ser un charlatán, por ser un cobarde, un solapador. Oye, en este tiempo el cristianismo está muerto. Hablan de lo que les conviene, hipócritas. Todos los textos en los cuales Jesús dice, compórtense como yo, no los llevan a cabo. Solamente te hablan de amor y de sujeción a la autoridad y al César lo que es del César. Y cuando volteó las mesas en el templo de Salomón y cuando sacó un látigo, ¿qué? No te estoy diciendo que vayas a una congregación o a una sinagoga a tirar golpes, madrazos. Te estoy diciendo que te comportes como el que te salvó y que tú amas supuestamente se comportó en algún momento. Que vayas y confrontes. Si no lo haces, eres un hombre natural y no sirves ministerialmente y no sirves espiritualmente. Ese es el problema. Y eso es lo que abunda en las iglesias cristianas. ¿Cuánta gente así, hombres y mujeres naturales, son diáconos, ujieres, líderes de todos sus jodidos ministerios? Ministerio de baños, ministerio de talento, ministerio de lavar carros, ministerio casa de rehabilitación, ministerio de librería. Es un chiste la iglesia cristiana. Pero ¿sabes por qué las personas incorrectas están en esas posiciones? Porque las cabezas fallaron. Porque no tienen discernimiento, hipócritas, desgraciados. Ponen a quienes les conviene, a quienes les caen bien. Y tienen una santurronería asquerosa. Ay, yo puse a quien el Espíritu me dijo, no nos llevamos tan bien, ¿verdad? Pero el Espíritu manda y me sujeta a la autoridad de Dios. Ay, mijo, yo pongo a quien el Espíritu Santo me dice, no a quien yo quiera. Hipócritas, miserables, infelices. Ponen a sus primos, a sus amigos, a quienes se humillan ante ellos. La Biblia dice que un pastor no puede mandarse solo en una iglesia. Mucho menos un falso apóstol, un falso profeta. No puede mandarse solo. Tiene que tener ancianos que lo aconsejen y lo reprendan. Claro, por lógica, y creo que la Biblia habla algo al respecto, tiene que ser con cierto respeto y también con cierto amor. Y habrá veces que le tendrán que hablar duro. Así es esto, ni modo. El siervo de Dios tiene que ser sufrido para tolerar y aceptar la reprensión. Si no, no puede ser pastor. Así de fácil. No puede mandarse solo. Y ese es el maldito problema en las iglesias protestantes de este tiempo. Se mandan solos. Y hablan de sujeción a la autoridad, por favor. Ellos se sujetan al hombre. Pues ya sabemos que la iglesia cristiana tiene que llevar a cabo una labor de comunicación, divulgación del mensaje de Cristo, que es el Evangelio. No lo hacen en México, Estados Unidos. No lo hacen. ¿Por qué? Porque se sujetan al hombre. Ellos están cómodos así. Dime tú quién va a querer, ¿sí? Que a veces lo insulten, que a veces lo desacrediten, que a veces se burlen. Estás predicando y las risas de la gente ignorante, ¿sí? Dime quién quiere tolerar eso. Nadie. No es algo grato. Por eso no nos justificamos y no decimos, ay Dios, pues estoy haciendo tu obra. ¿Cuál obra? Estar en la iglesia los domingos dando un sermón de 1 hora no es la obra de Dios. Aprendo más en las mañaneras de Andrés Manuel. Están más chidas, de hecho, están más chidas que un sermón de un pastor judío protestante. ¿A qué vas a la iglesia? Solamente vas a depender emocionalmente. Ya no puedes salir de ahí. Ya no es un hábito sano, ya más bien es costumbre y ya se convirtió en tradición de hombre, mandamiento de hombre. Es cierto, la Biblia dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. El apóstol Pedro lo escribió. Solamente un pequeñito detalle, como ya lo he dicho. ¿Y si no hay iglesia? ¿Quién te dijo que en este tiempo hay iglesia?
Le di gracias a Dios esta mañana. Mientras escuchaba Kumbala de la maldita vecindad, mientras escuchaba Ángel del grupo Elefante, mientras escuchaba Pisando Fuerte de Alejandro Sanz, corriendo esta mañana por las calles de Aveiro, le di gracias a Dios por mi vida, por mis hábitos, por mi paz, porque me estoy superando y por lo que viene favorable y positivo en todas las áreas de mi vida. Le di gracias a Dios, pero le di más gracias a Dios este día, domingo 18 de febrero del 2024, aquí en Aveiro, Portugal, corriendo hace unos momentos, por no estar ligado, vinculado, congregado, alienado al sistema puto-babilónico judeo-protestante de este tiempo. El cristianismo de este tiempo está muerto, mas Jesús está vivo. ¿Se puede ser cristiano sin cristianismo? Claro que sí, yo lo digo. Y eso basta. Y yo soy la prueba de que sí se puede. De que no necesitas un pastor, no necesitas una iglesia, no necesitas ese tipo de congregación en este tiempo. No necesitas esa energía de mierda, esa mierda de energía en este tiempo. No hay iglesia en este tiempo. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, es cierto, cuando hay iglesia. Cuando no hay iglesia, ¿a qué vas a la iglesia? Vas a socializar, vas a comer, vas a comprar, vas a que te digan lo que quieres, vas a identificarte con hombres naturales, pues es lo que atraes, pero ellos dicen que son espirituales. ¿De qué sirve tanto ministerio? ¿De qué sirve que le den un honoris causa a Armando Alducin? ¿Cuándo has visto a ese infeliz en las calles de Ciudad de México? ¿Cuándo has visto a Guillermo Maldonado en el metro de Miami, Florida? ¿Cuándo has visto a Cash Luna en los barrios marginados de Guatemala? ¿Cuándo has visto a Ronnie Chávez subiéndose a un camión en Costa Rica? Ya no salen de redes sociales, ya no salen de Facebook, ya no salen de YouTube. Y estos pseudo predicadores emergentes, Carlos Rivas, o no sé cómo se llama, los quema iglesias y los limpia iglesias, Elmer, quién sabe qué, esos payasos de circo, ¿qué? Gritar como estúpido, ¿verdad? No es ser radical, no ser ungido con el Espíritu Santo. O aquellos, ¿verdad? Más fashion, más hipsters. Ellos no son tan religiosos como los seguidores de Carlos Rivas, Carlos Díaz, ni sé cómo se llama ese. Su nombre es anónimo en el cielo. Hay otros que son más modernos, ¿verdad? No son tan religiosos como ellos. Se dejan sus barbas largas, sus gafas, se ponen gorras de Goku, ¿verdad? Ponen sus lamparitas color neón en sus streamings de apologética, ¿verdad? Examinando la cruz. Se les sale una palabrilla y después ahí andan con remordimiento, con culpas. Porque están sujetos a la hipocresía, a la santurronería de sus líderes, de sus cabezas. Mientras estén alienados a ese sistema religioso, no van a poder hablar como quieren. Porque en este tiempo hay cosas, ¿sí?, que se tienen que decir, y a veces el vocabulario cortés y correcto, educado, no basta. Tiene que fluir la emoción para expresar el mensaje de este tiempo. Mientras estés sujeto a tu pastor, a tu iglesia, a tu organización religiosa, ¿sí?, no vas a poder hablar como quieres. Y peor aún, como Dios te ha ordenado y no has obedecido, que debes hacerlo. ¿Se puede ser cristiano sin cristianismo? Claro que sí. Heme aquí. Yo soy antes que la iglesia, dice el Señor. Yo soy desalienado del sistema religioso. Vive Dios, vive Cristo, el Señor. Él es el camino, la verdad
y la vida. A Él sea la gloria, fuente de recursos, alto nivel de vibración que nos coloca en la frecuencia correcta para atraer de este mundo lo mejor, que nos ha reprogramado para triunfar en lo que hagamos. Y si eso es ministerial, así sea, Señor. Pero vamos a triunfar en todas las áreas de nuestra vida. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios porque en 2 meses ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Gloria sea a Dios. Bendito sea su nombre. A mí me encanta mucho leer de metafísica. El Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, psicología, literatura, ¿verdad? Cristiana, Jordan Peterson, filosofía, estoicismo. Lois Hay es una mujer con un testimonio impresionante. Ella salió de una iglesia cristiana, pero Dios le encargó hablar secularmente. O sea, no pertenecer ni representar ni usar un vocabulario judio-cristiano, eclesiástico, sino secular. Y tiene unas meditaciones para dormir y al despertar maravillosas. Me han ayudado muchísimo y me siguen alimentando y ayudando. David Goggins, este ex-marine que escribió un libro que se llama No puedes lastimarme, You Can't Hurt Me. Corre 40 kilómetros diarios. 40 kilómetros. Ese hombre corre un maratón completo todos los días. Yo estoy corriendo entre 10 y 12 kilómetros entre 44 y 1 hora. 44 minutos y 60 minutos. No somos nada. Escúchame. Nunca vas a llegar a tu potencial. Y de esto habla Tony Robbins en su libro Poder sin Límites, un librazo. Son tiempos en los que todo, un audio, un video, un libro, una frase, todo está alimentando mi espíritu, alma y cuerpo. Todo se está cumpliendo, ¿sí? Y no está usando Dios una iglesia cristiana, sino está usando el mundo. Nos está gentilizando, nos está descristianizando del sistema religioso, permaneciendo y sin dejar de ser en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y eso ningún sistema religioso, ninguna organización protestante, ninguna organización sionista, ninguna organización católica, ¿sí?, puede parar ni puede detener. Cuando Dios dice levántate y resplandece, que ha venido tu luz, nadie puede pararlo. Escúchame, nadie puede pararlo. La luz del Creador ha venido sobre ti y nadie lo va a detener. Ninguna fuerza, ¿sí?, en la tierra y debajo de la tierra va a impedir, va a detener que llegue a ti la iluminación total del Creador para tu vida y en tu vida. Recuerda, reprográmate para lo que quieres. Afirma positivamente, optimistamente, positivamente, favorablemente. Ensaya mentalmente las distintas situaciones, visualiza de lo que quieres realmente, reacciona diferente, lo que hacías antes ya no lo hagas, reacciona diferente. Eres un hombre, eres una mujer natural. Asume con emoción lo que vas a visualizar constantemente, imprime eso que quieres, no sé qué sea, vida ministerial, salud, una mejora económica, financiera, pareja, vida devocional, ¿sí?, más oración, poder espiritual, viajes, escuela, matrimonio, negocio propio, no sé qué quieras, salud, sanidad, pero imprime eso que quieres en tu subconsciente. Imagina cómo es y grábatelo aquí y repítelo, repite la imagen constantemente. Escribe lo que quieres, usa un diario, asume con gran emoción que ya es un hecho en el tiempo presente, aquí y ahora. Y tus ojos lo van a ver cómo se manifiesta grandemente. De todo corazón, que Dios te bendiga.
Gracias por escuchar, gracias por ver. Ayúdame a compartir, comenta, déjame tu opinión. Te saludo, te envío un abrazo. Que Dios te bendiga nuevamente. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Desde Aveiro, en Portugal, a mis espaldas, en la Marina de Casqueira, este domingo 18 de febrero del 2024. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything concerning, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.